Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con un libro que, bueno, siempre fascina y a la vez desconcierta un poco, ¿no? Apocalipsis. Su nombre mismo, Revelación, promete claridad, pero, muchas veces se siente como un laberinto de símbolos, de visiones complejas. La pregunta es, ¿cómo lo abordamos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, hoy vamos a mirar una lente de interpretación bastante específica. Así es. Nos vamos a enfocar en la escuela llamada preterista. La palabra quizás suena un poco académica, pero viene del latín praeter, que básicamente significa pasado. Y la idea central es esta, que la gran mayoría de las profecías que leemos en Apocalipsis no hablan de un futuro lejano, ni siquiera de nuestro presente, sino que ya ocurrieron, se cumplieron en la historia antigua, en los primeros siglos del cristianismo. Desde esta perspectiva, el libro se escribió pues principalmente para dar ánimo, para fortalecer a esos cristianos del siglo I que estaban sufriendo persecución fuerte. Entiendo. La clave es pasado. Entonces, todas esas visiones tan dramáticas ya sucedieron. Y hay un acuerdo, digamos, dentro de esta escuela sobre cuándo exactamente, porque me imagino que identificar esos eventos históricos debe tener su vuelta. Excelente punto. Y no hay un consenso total. Dentro del preterismo hay principalmente dos corrientes grandes sobre cuál fue el evento histórico clave que cumplió estas profecías. La primera corriente pone el foco principal en la caída de Jerusalén, o sea, la destrucción de la ciudad por los romanos en el año 70 después de Cristo. Quienes defienden esto, por ejemplo, interpretan Babilonia la Grande no como Roma, sino como un símbolo de la Jerusalén que consideraban apóstata, la que rechazó al Mesías. Un texto que usan mucho es Apocalipsis 11.8, que dice que el Señor fue crucificado en la gran ciudad, conectándola con Jerusalén. Ah, claro. Claro, esta interpretación necesita sí o sí que el libro se haya escrito antes del año 70, quizá bajo Nerón. Y dan argumentos, como la parte donde se manda a medir el templo en Apocalipsis 11. Dicen que eso solo tiene sentido si el templo, todavía existía. Qué interesante ver a Babilonia como Jerusalén. Cambia bastante la perspectiva, ¿eh? Y la otra corriente importante dentro del preterismo, ¿cuál es? La segunda corriente, que de hecho es la postura, digamos, mayoritaria entre los preteristas, conecta el cumplimiento de las profecías más directamente con la caída del Imperio Romano, específicamente el de Occidente, ¿no? Cuyo momento cumbre simbólicamente fue la caída de la misma ciudad de Roma en el 476 después de Cristo. Desde este punto de vista, figuras como la bestia o la misma Babilonia la Grande son símbolos pero más claros del poder imperial romano, el que perseguía a los cristianos. Ya veo. Y esta visión, pues, encaja mejor con la fecha que tradicionalmente se le da al libro, o sea, escrito bajo el emperador Domiciano, por allá entre los años 90 y 96 después de Cristo, que fue una época donde la persecución y la exigencia de adorar al emperador se pusieron, bastante intensas. Vale. Entonces, tenemos como dos momentos clave posibles, o la caída de Jerusalén o la caída de Roma. Es increíble cómo un mismo enfoque general puede llevar a identificar el cumplimiento en momentos tan distintos. ¿Y de dónde surgió esta manera de leer Apocalipsis? ¿Cuándo empezó? Y sobre todo, ¿qué nos aporta? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y, quizás, sus debilidades? Mira, el origen así más formal se puede rastrear hasta el siglo XVI, con un jesuita español, Luis de Alcázar. Y es curioso porque en parte surgió como una respuesta católica a cómo interpretaban Apocalipsis los reformadores protestantes. ¿Ah, sí? ¿Sí? Porque los reformadores a menudo veían al papado o a la Iglesia de Roma reflejados en las figuras negativas del libro. Entonces Alcázar dijo, no, esos juicios ya pasaron. Cayeron sobre los enemigos de la Iglesia primitiva, allá atrás en la historia. Entiendo la movida. ¿Y su principal fortaleza hoy día? Su gran valor, y esto se reconoce bastante, es que se toma muy, muy en serio el contexto histórico original. Intenta leer Apocalipsis como lo hubieran leído o al menos entendido sus primeros destinatarios allá en Asia Menor, viviendo bajo el Imperio Romano. Les devuelve como una urgencia, una relevancia directa para sus problemas, sus luchas, su necesidad de aguantar la persecución. Nos obliga a preguntarnos qué significó esto para ellos en ese momento. Ponerse en los zapatos de los primeros lectores. Sí, eso es clave para entender cualquier texto antiguo, la verdad.
Tiene mucho sentido. Pero me imagino que no todo es tan sencillo. ¿Qué críticas se le hacen a esta visión preterista? ¿Cuál es el pero principal? La objeción más fuerte, la más común, es que esta perspectiva parece como que achica un poco el alcance de algunas de las visiones más grandiosas del libro, sobre todo las del final. Esos pasajes de Apocalipsis 20 al 22 hablan de un juicio final universal, de la resurrección de todos los muertos, de cielos nuevos y tierra nueva. Claro, eventos cósmicos. Exacto. Eventos que suenan enormes, definitivos, cósmicos. Y bueno, muchos sienten que esas descripciones simplemente van más allá de la caída de una ciudad o incluso de todo un imperio terrenal. Como que reducir todo eso a algo que ya pasó en el siglo I o en el V, pues parece que no le hace justicia a la escala de lo que Juan describió. Entonces, para resumir un poco, el preterismo nos fuerza a anclarnos bien fuerte en la historia del siglo I, a entender las presiones, las esperanzas de esos primeros cristianos bajo Roma. Exactamente. Nos empuja a ver ese contexto como algo fundamental, no secundario. Y quizás, más allá de si uno termina aceptando o no que todas las profecías ya se cumplieron, la pregunta más interesante que nos deja esta escuela es otra. ¿Cómo cambia nuestra propia lectura hoy? Nuestra fe, nuestra esperanza. ¿Cómo cambia al entender más a fondo la lucha, la resistencia, esa confianza tremenda de aquellos a quienes Juan les escribió originalmente esta revelación tan potente? Esa es, sin duda, una pregunta importante para llevarse. Muchísimas gracias por guiarnos en esta exploración tan interesante. Y gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima.